Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. El tema de hoy será la continuación del Arca del Pacto. Le dijimos que íbamos a hablarle un poco más sobre el Arca del Pacto. Hoy vamos a hablarle qué significa el Arca del Pacto ya en el tiempo moderno. Recordemos que en la pasada, en el pasado video que habló del Arca del Pacto, en el video anterior, estábamos dando las características del pacto y le decíamos que allí estaban los 10 mandamientos. Hoy le vamos a decir también qué significó esto para nosotros y qué significa en el Nuevo Testamento el Arca del Pacto. Pero antes vamos a hacer una pequeña lectura que se encuentra en Éxodo 23, 17 al 22. Dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová al Señor. No ofrecerá con pan leudo su sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Estamos hablando de Jesús. Su nombre está en él. Entonces, aquí estamos leyendo a Éxodo 24. Vimos que hablaba de la sangre, de que había derramamiento de sangre, pero sabemos que primero se mataban los corderos. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Muchas veces le prometemos a Dios, ellos también le prometían a Dios, pero de lo dicho al hecho hay mucho trecho, pero vienen destrucciones para aquellas personas que prometen y no cumplen. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Entonces sabemos que había un santuario que tenía 12 puertas, porque era según las 12 tribus de Israel. ¿Por qué tenían que ser 12? Porque Dios así lo determinó. Eso nos recuerda también a los 12 discípulos, nos recuerda al árbol de la vida que tendrá 12 frutos. Una vez al año van a comer porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Entonces tendrá que comer del árbol de la vida todo aquel que sea salvo. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces dice: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel. Ellos vieron al Dios de Israel. Pero sabemos que Jesús dijo que a Dios no lo vieron nadie, a Dios no lo ha visto nadie, nadie lo vio jamás. Entonces vieron fue a Jesús antes de que viniera como hombre y se llamara Jesús. Aquí él estaba llamado Jehová. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces estamos hablando de que esos mandamientos fueron escritos para ese tiempo, porque Dios quería que ellos conocieran visiblemente los mandamientos. Dice en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ese santuario era lo que le estaba hablando del arca del pacto. El santuario que tiene un arca del pacto dentro. Y ese arca del pacto tiene los 10 mandamientos. Y Dios lo mandó a hacer a su medida, no a la medida de los seres humanos, a la medida de Dios, porque así los mandamientos no son lo que los seres humanos quieren poner, son lo que Dios puso. Dios no quiere que el ser humano cambie lo que Él hizo. Dice: había también un arca de madera de acacia cuya longitud será de tantos codos, bueno, dice de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dios dio la medida. Las medidas no podían ser diferentes, porque entonces no sería como Dios dijo. No podía ser ni un poquito más ni un poquito menos. Así los mandamientos no pueden ser ni un poquito más ni un poquito menos. Si no, te puede leer a Apocalipsis 22, donde dice que el que le agrega la palabra de Dios
se le agregarán las plagas de Egipto y el que le quita será quitado del libro de la vida. O sea, Dios no quiere que lo haga un poquito más ni un poquito menos. Los mandamientos son eso y esos son. No cambie. Si Dios le dice usted el sábado, el sábado. No puede ser un domingo. No puede ser ningún otro día de la semana. Si Dios le dice usted no adora imágenes, no puede adorar imágenes. Porque Dios le dijo que no adora imágenes. No importa qué bonito sea el pajarito, no importa qué bonito sea la estatua, no importa quién le puso ese orden en mi iglesia, que sea una persona buena, que esa persona ha hecho muchos favores, porque Dios no le está diciendo a usted que usted tiene que idolatrar a la persona, usted tiene que adorar al que hizo la persona. ¿Y quién fue que hizo la persona? Dios. Y Dios le está diciendo a usted que no adore imágenes. Bueno, y de allí me declaré a ti, estamos en Éxodo 25 a 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, si usted dice, pero yo no entiendo eso de los querubines, ni tampoco entiendo eso del propiciatorio, ni tampoco entiendo eso de, de todo eso, o sea, del arca del pacto. Entonces, póngase a analizar, y eso se lo vamos a explicar en hebreo le dice todo eso detalle. Dice, y de allí me declararé a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? El detalle de ese versículo. De ahí me declararé a ti. Es porque Dios iba a estar ahí presente. La presencia de Dios estaba ahí. Eh, y Dios era muy santo y es muy santo y el pueblo era muy rebelde y muy desobediente y no podía estar delante de la presencia de Dios. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien. Entonces vieron que ahí Dios tenía que estar habitando para poder hablar con el pueblo. Dios nunca dejó a su pueblo solo. Dice, habrá una manzana debajo de los dos brazos, el mismo otra manzana debajo de los otros dos brazos y otra manzana debajo de otros dos brazos. Porque era como una figura con 6 brazos, porque representan los 6 brazos de 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la manzana que representa, representa el fruto que no debieron comer. Eso es como representa como un árbol, el árbol del fruto prohibido, que fue usado de forma incorrecta porque Dios le dijo no comerá de él. Entonces ahí estaba también, es como cada símbolo simbolizaba algo, simbolizaba una razón por la cual el pueblo de Dios tenía que venir y humillarse delante de Dios y tenía que hacerlo antes de entrar a ese lugar. ¿En son de qué? De obediencia. Vamos ahora a ver qué nos dice Hebreo sobre esto. Hebreo nos habla, pero yo quiero leer esto aquí. Este está en Éxodo 40, dice, 40:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Entonces, de encima de ese tabernáculo, ahí iba Jesús, ahí iba Dios, ahí iba Jehová con ellos. Iba en forma de nube. De día era una nube y de noche era una antorcha. Vamos a verlo si lo dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a leer para entenderlo mejor. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová, de Jesús. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sobre quién era que estaba la nube? ¿Sobre Moisés o sobre el tabernáculo? Sobre el tabernáculo. Por eso Moisés no podía entrar, porque había una nube que lo cubría y no podía entrar. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, o sea, la nube se quitaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Se movían los hijos de Israel. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Entienden eso? Dios era el que controlaba si ellos seguían o no seguían. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. De noche Dios lo alumbraba con una antorcha y lo calentaba con fuego. Dice, y el fuego estaba de noche sobre él.
sobre el tabernáculo, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada, en toda su caminata por el desierto, 40 años. Entonces ya vieron lo que significaba eso, que la presencia de Dios estaba con ellos en el arca del pacto y que ahí estaban los 10 mandamientos que Dios le dio, para que ellos entendieran cuál era su responsabilidad. Tenían que ir bien vestido, blanco, vestido, el sacerdote vestido de blanco, vestido de lino, bien limpio, bien bañado, bien arreglado y sobre todo que haya hecho un sacrificio, porque solo con sangre se podía redimir de pecado o se podía y se puede redimir de pecado, solo que ya no es necesario derramar sangre como en aquel tiempo que tenían que matar un cordero y derramar su sangre y untarla en el primer departamento, en el segundo departamento, como era el rito, que era la ley ceremonial, y ahora ya no es necesario porque ya vamos a leer por qué. Vamos a leer por qué en Hebreos, porque no podemos decir cosas que ustedes digan después. No, eso no es así, ustedes están hablando cosas que se han inventado, no, todo está escrito. Dice aquí, en Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, se está refiriendo, aunque que el Mesías vendría de la tribu de Judá, pero no era de la tribu de los levitas, no tenía sacerdocio. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Melquisedec no tenía descendencia ni genealogía. Entonces él fue un sacerdote que nadie sabía dónde vino y así mismo está comparando a Jesús que no se sabía de dónde vino, porque se era el sacerdote, pero no tenía padre terrenal. Solo tenía una descendencia por la descendencia, por ejemplo, de que María iba a ser la madre de Jesús, la madre biológica de Jesús, porque iba a ser la que iba a dar a luz al Dios que había sido prometido, a ese Dios que es Jesús. Es algo maravilloso que le pasó a María. No podemos quitarle esa gloria. Dice, la Biblia será llamada bienaventurada entre todas las mujeres. No, no es que tampoco vamos a decir, oh no, esa no la mencionemos porque María la están idolatrando. Sí, está mal que la idolatren porque solo Dios quita pecado del mundo. Solo Dios es Dios. Ella no era Dios, ella era solamente un ser humano que Dios usó como medio para venir a la tierra, para venir como humano, porque él quería venir como humano para poder morir por la humanidad, porque ese era el plan de salvación. Pero no se puede adorar el medio, sino al Dios que vino, que existe desde antes de la creación del mundo, porque es el principio y el fin, es el alfa y el omega, y es el primero y el último. No al ser humano que él usó para él, no que lo usó, porque Dios no usa a las personas, sino que Dios le dio el privilegio de que a través de ella él naciera como ser humano, pero por, no vino por una cosa humana, no vino porque un humano lo creó, que ya él existía, eso es lo que quiero decir. Y se decidió a venir en forma de niño, pero ya él creció, ya él murió por nosotros y no sigue siendo niño. Usted no tiene que adorar a ningún niñito, como hay alguna gente que idolatrando, comienzan a adorar de que niñito Jesús. Usted lo que está adorando es un demonio, porque ya Jesús creció, hizo su parte en la tierra, murió y resucitó y no va a morirse otra vez, ni va a volver a ser niñito otra vez. ¿Ok? Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, ya leímos eso, y aquí mencionamos a Melquisedec. Dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está diciendo que es sacerdote para siempre, igual que como lo fue Melquisedec, que fue sacerdote para siempre, porque nadie sabía su genealogía, de dónde vino y de dónde fue. Él se fue y no se sabe más de él, ni tampoco se sabe dónde vino, porque ese era Jesús que vino en forma de Melquisedec. Y ese, a él fue que le dio Moisés el diezmo, el primer diezmo. Entonces de ahí es que deducimos que si nosotros no damos el diezmo, nosotros no estamos cumpliendo con ese detalle que es que Dios quiere que tú des una décima parte de todo lo que Él te da a ti. Porque ahí es que tú le demuestras tu verdadera adoración. ¿Cómo Moisés le estaba demostrando su verdadera adoración?
a través de que le dio el diezmo. Él estaba adorando a Dios en ese momento. Otra forma de adorarlo era darle sacrificio. Entonces, ¿cuál es tu sacrificio delante de Dios ahora? Tú no tienes que hacer ningún sacrificio, pero, porque ya Jesús hizo el sacrificio por ti. Pero Dios te dice, en que me habéis robado, lo dice las ofrendas. Pero ese tema ya lo hemos desglosado en otros videos. Solo fue un recordando. Vamos a seguir aquí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, tenían que ser sustituidos unos por otros. Pero Jesús es un sacerdote para siempre, ¿verdad? Dice, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no se quita. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. A través de Jesús llegamos a Dios. Solo hay uno que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús intercede por nosotros, porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, como era Jesús santo, ¿verdad? Inocente, sin mancha, apartado de los pecados, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué características tenía él? Él tenía la característica de un Dios, pero él era el Hijo. La razón por la cual él dijo es porque era el que tenía que venir al plan de salvación. Y a Dios nadie lo ha visto jamás, pero a Jesús ya lo habíamos visto en el pasado, que vino como Jehová, en forma de nube, en forma de lo que él quiso, y ahora viene en forma de un ser humano. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por los propios pecados y luego por lo del pueblo. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo y al lugar santo, tenían que hacer un sacrificio por los pecados del pueblo y también por ellos. En especial cuando iban al lugar santísimo una vez al año, que era el día del Yom Kippur. Dice, esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, el sacrificio que hizo Jesús ya fue una vez y para siempre, ya no tiene que volver a venir y volver a morir, volver a venir y volver a morir, porque él no es como los humanos, que su sacrificio tenía, el sacrificio que hacían de los corderos era solo por un año, hasta que volviera el otro año de los Yom Kippur. Ya cuando viene Jesús es una vez y para siempre. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, estamos en Hebreos 8, a la diestra del trono de la majestad de los cielos, o sea, a la diestra de Dios, de su Padre. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea, ¿qué era el arco del pacto? ¿Qué era el santuario anterior? Era solamente una sombra del que vamos a leer ahora, del que iba a venir después de la muerte de Cristo, porque eso era para llevarnos a qué? A Cristo, el verdadero Cordero y el verdadero sacrificio, el verdadero sacrificio. Dice, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, había un modelo y él no hizo algo que él se inventó, sino algo que estaba, era como que él estaba viendo cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Como cuando te ve un dibujo y lo está dibujando, tiene que ser exactamente igual que ese dibujo. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, es mejor la promesa de ahora, porque ahora es que cuando Él venga ya se acabó todo. Se acabó todo. Todos los sufrimientos se acabaron porque viene una nueva tierra y una nueva oportunidad para que le den vuelva otra vez, que fue apartado del hombre porque pecó. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones. Ya no hay que tenerlo en las tablitas que estaban dentro del arca del pacto, por eso ya no es necesario el arca del pacto, ya no es necesario ese santuario, porque ahora ya usted no tiene que tener ese anillo escondido dentro de tantas cosas para que no se los roben, porque ya llegó el dueño del anillo.
Ya llegó el dueño de los mandamientos. Ya usted no tiene que tenerlo en una tabla. Ya no lo tiene que tener en un santuario. Porque ya está en donde. Donde él lo colocó en su corazón. Vamos a decir que él vino y lo puso en tu dedo. Porque él era el esposo y la mujer es la iglesia. Ya él vino y te puso el anillo en el dedo. Ya tú eres la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y ya no necesitas una casa para guardar el anillo, ya tú lo tienes encima. Entonces ya tú tienes esos mandamientos en tu corazón, lo tienes encima. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. Yo le pregunté ahorita a GPT que cuántas iglesias hay que creen en Jesús y me dijo una cantidad muy elevada. Vamos a buscarla. Quizás hay más, pero porque él dijo que también hay algunos grupos que son pequeños, pero dependiendo de qué tan grande sea la iglesia es que se menciona. Vamos a ver cuántas iglesias grandes hay que creen en Jesús. Son ministerios que hay que predican a Jesús en toda parte del mundo. Vamos a ver. GPT, ¿puedes repetirme cuántas iglesias o denominaciones hay en el mundo que guardan los mandamientos de Dios y creen en Jesucristo? Vamos a ver qué dice. No hay un número exacto de iglesias o denominaciones que se puedan contar como aquellas que guardan los mandamientos de Dios y creen en Jesucristo, eh, ya que este enfoque depende de la interpretación de la Biblia y de las doctrinas específicas de cada grupo cristiano. Sin embargo, las denominaciones cristianas que afirman basarse en la Biblia y seguir los mandamientos de Dios, incluido el sábado en algunos casos, incluyen a grupos como los adventistas del séptimo día, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, entre otros. Cada una interpreta la obediencia a los mandamientos de manera ligeramente diferente. Por otro lado, se estima que más de 45.000 denominaciones cristianas en el mundo, según estudios de organismos como el Centro de Investigación Pew y el Centro para el Estudio del Cristianismo Global. Algunas de ellas enfatizan más que otras la observancia de los mandamientos. Si te refieres específicamente a iglesias que guardan el sábado como día de reposo y siguen los mandamientos de Dios, además de su fe en Jesucristo, los grupos más prominentes serían los adventistas del séptimo día, algunas iglesias mesiánicas judías y otras comunidades sabatistas más pequeñas. ¿Buscas información más específica sobre alguna denominación o grupo en particular? Ahora quiero que me digas cuántos hay que aunque no guarden el sábado, siguen a Jesús y pertenecen al cristianismo. ¿Cuántas hay en el mundo? Actualmente se estima que hay más de 2.200 millones de cristianos en el mundo. Representa a aproximadamente el 31% de la población global. La mayoría de estos cristianos no guardan el sábado como día de reposo, sino que observan el domingo como día de adoración, basado en tradiciones establecidas a lo largo de la historia del cristianismo. Dentro del cristianismo, las principales ramas son: 1. Catolicismo es la rama más grande, con aproximadamente 1.300 millones de seguidores. 2. Protestantismo incluye a bautistas, metodistas, luteranos, pentecostales y otros grupos, sumando alrededor de 900 millones de adherentes. 3. Ortodoxia oriental, aproximadamente 200 millones de fieles, principalmente en Europa del Este y partes de Asia. 4. Otras denominaciones y movimientos, grupos más pequeños como las iglesias independientes y carismáticas. Estas iglesias y denominaciones, aunque no guardan el sábado, creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador, basando su fe en la Biblia y los Evangelios. ¿Quería saber más sobre alguna de estas ramas? Sí, yo quiero saber si todas ellas guardan el domingo porque el Papa y Constantino lo especificó o fue porque es un mandamiento de Dios. Pero también quiero que me digas cuál es el mandamiento con respecto a qué día se guarda que está establecido en la Biblia. Es una buena
pregunta y es importante entender el origen, la práctica de guardar el domingo y lo que dice la Biblia sobre el día de reposo. 1. Lo que dice la Biblia sobre el día de reposo. El mandamiento del día de reposo está en Éxodo 20 y Benojos 11 como parte de los 10 mandamientos. Open quote. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pues el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Close quote. De acuerdo con este pasaje, el séptimo día corresponde al sábado, es el día que Dios bendijo y apartó como día de descanso desde la creación. 2. ¿Por qué muchas iglesias guardan el domingo? El cambio del sábado al domingo no proviene de un mandamiento bíblico. En la Biblia, los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, continuaban guardando el sábado. Ver Hechos 3, 14, 42, 44, 16, vers 13, 17, 18, 4. El cambio se originó gradualmente a lo largo de los primeros siglos del cristianismo. Un punto clave fue durante el reinado del emperador Constantino en el año 321 de Exóstenes. La Iglesia Católica más adelante oficializó el domingo como día de reposo en lugar del sábado, afirmando tener autoridad para cambiar la práctica. En el Catecismo Católico se reconoce que el cambio no proviene de la Biblia, sino de la autoridad de la Iglesia. 3. Conclusión. Según la Biblia, el día de reposo instituido por Dios es el séptimo día, sábado, tal como lo establece el cuarto mandamiento. La observancia del domingo surgió como una tradición posterior, impulsada en parte por Constantino y más tarde por la autoridad de la Iglesia Católica. Si quieres, puedo mostrarte más versículos donde se menciona el sábado o cómo fue practicado por Jesús y los apóstoles. ¿Te interesa profundizar en eso? Sí, por favor, dime los versículos en específico de cuando fueron guardados por los apóstoles y por Jesús. Y te muestro versículos específicos donde se menciona la observancia del sábado tanto por Jesús como por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eh, Jesús guardaba el sábado, Lucas 4:16, open quote. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí vemos que era costumbre de Jesús guardar el sábado asistiendo a la sinagoga. Close quote. Marcos 2:27, 28. Open quote. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús reafirma la importancia del sábado y su rol como Señor del sábado. Close quote. Mateo 24:20. Open quote. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús menciona la importancia del sábado incluso en profecías futuras, lo cual indica que el sábado seguiría siendo relevante después de su tiempo. Close quote. Los apóstoles guardaban el sábado. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles continuaron observando el sábado como día de reposo. Hechos 13, 14, open quote. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Close quote. Hechos 13, 42, 44. Quote. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los gentiles también se reunían con los apóstoles en el sábado para escuchar la enseñanza de la palabra. Close quote. Hechos 16, 13. Open quote. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y sus compañeros se congregaban en el sábado para orar y enseñar. Close quote. Hechos 17:2. Open quote. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo seguía la costumbre de guardar el sábado y enseñar en ese día. Close quote. Hechos 18:4. Open quote. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Aquí vemos que Pablo predicaba no solo a los judíos, sino también a los griegos gentiles en el sábado. Close quote, conclusión. Estos versículos muestran que tanto Jesús como los apóstoles guardaron y respetaron el sábado como día de reposo. Jesús enseñó que el sábado fue hecho para el beneficio del hombre, y los apóstoles continuaron con esa práctica incluso después de la resurrección. Si tienes más preguntas o quieres profundizar en alguno de estos pasajes, házmelo saber. Está bien por hoy. Gracias. Entonces vimos una explicación muy extendida de lo que dijo la inteligencia artificial con respecto de dónde proviene el sábado como día de reposo y de dónde proviene el domingo como día de reposo. ¿Qué dice Dios? Maldito todo aquel que cree en mandamiento de hombre. Entonces usted no puede guardar un mandamiento de hombre. Y también mencionó que el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que ellos reconocen que el día de reposo es el sábado, pero que ellos fueron los que cambiaron el sábado por el domingo. Todas las iglesias del mundo están siendo engañadas por una mentira que sucedió por miedo. Ellos comenzaron a guardar el domingo por miedo a la muerte, porque todos aquellos que guardaban el sábado eran condenados a la hoguera y condenados a muerte en el pasado. Cuando Martín Lutero, que era un sacerdote, que no podía entender la Biblia como era, porque él solamente podía entender lo que ellos le explicaban, porque la Biblia no la podía leer todo el mundo, sino el grupo, ellos les decían, los líderes le decían qué era lo que tenían que saber. Cuando Martín Lutero decide leer la Biblia, es que comienza a descubrir muchas cosas, pero él descubre tantas cosas, pero ya él estaba con tanto énfasis en que tenía que guardar el domingo que él pasó por alto eso. En ese momento no era el tiempo que Dios tenía para que fuera eh, otra vez esa verdad traída a la luz. Porque ellos lo que querían era que Martín Lutero creyera en la indulgencia y le cobrara dinero al mundo para supuestamente ser salvo. Y ellos tenían un negocio. No quiso Martín Lutero seguirlo haciendo porque él descubrió que eso era una falsedad, porque Jesús dijo que él con la sangre de él era suficiente, la sangre del cordero, leyó a Hebreo, que es lo que estamos leyendo hoy, y ya no era necesario. Y él solo se enfocó en que ya no había que cobrar indulgencia y no se enfocó en más nada, solo en que no había que cobrar indulgencia para que la gente sea salvo. Porque ya la gente había olvidado eso del mandamiento del sábado, ya eso no, ni se mencionaba, lo único que se mencionaba era si había que pagar o no pagar indulgencia, que era el punto que Martín Lutero le llevó la contraria a la iglesia y por eso lo persiguieron y también lo querían matar. Tuvo que durar 3 meses eh, escondido en un lugar que una persona de otro país lo recibe y lo pone como que uno de sus guardias, le hacen como una transformación física, le ponen gorro, le ponen ropa diferente, lo dejan crecer la barba y ya él es uno más de los que están ahí trabajando con él. Y nadie encontraba a Martín Lutero y Martín Lutero escondido en ese castillo. Cuando él sale del castillo, tiempo después, ya él sale con un grupo de personas que lo están apoyando. Y eso viene por Dios, porque ahí es cuando Dios comienza a permitir que venga lo que se llamó la reforma. Bueno, pero vamos a continuar hablando de lo que significa la sangre de Cristo, qué significaba el pacto de la antigüedad y qué significa el pacto en la nueva, ya la nueva forma de salvación, ¿verdad? Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, cosa como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, tenía que ser conforme, no podía ser diferente. Dios siempre quiere que hagan las cosas como Él dice. Entonces dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesús, cuánto es mediador de un pacto, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, ya el pacto de Jesús es mejor que el pacto que se hizo en el tiempo de Moisés, ¿verdad?
Pero yo quiero que ustedes escuchen esto, porque esto le va a quitar muchas dudas a muchas personas que creen que porque Jesús murió por sus pecados ya no hay que guardar los mandamientos. Escuchen esto. Hebreos 9:10 dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Las escribiré, o sea, las leyes no fueron abolidas, fueron entradas en tu corazón y en tu mente. Están ahí todavía. Y gente, dice, y seré a ellos por Dios. ¿Quién es que dice que será a ellos por Dios? Jesús. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todo el que conoce el sacrificio de Cristo sabe que eres Dios. Todos lo conocerán. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero a Jesús sí lo conocieron. Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es el pecado? Los pecados que heredamos de nacimiento, por lo que tenían que ir al tabernáculo a matar cordero y una vez al año al lugar santísimo. Ya no es necesario porque ya Él perdonó una vez y para siempre fue su sacrificio. Entonces ya no es necesario porque ya Él perdonó esos pecados que traíamos arraigados de Adán y Eva para siempre. Pero vamos a ver si se puede pecar o no después de la sangre de Cristo, porque ya Él limpió todo y yo te puede pecar cuando te quiera y yo te como quiera salvo. Vamos a ver si es así. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, que eso era el anterior, ¿verdad? El anterior pacto, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era una sombra de que habría de venir, es decir, que ya la sombra fue destruida, ya no tiene que tener la sombra, pero el que habría de venir sigue exactamente igual, ese no se ha desbaratado, ese ya vino, ya el otro fue destruido porque ya vino el verdadero era el pacto de Cristo que muere en símbolo de un mundo que debe de morir, pero ya no tiene que morir, porque ya murió el verdadero cordero. Ya no muere un animalito que hay que matar uno y otro y otro y otro y tener un sacerdote, otro sacerdote, otro sacerdote según morían, cambiarlo. Ya no es necesario tener más sacerdote, ya no es necesario nombrar más sacerdote. Si usted tiene una iglesia que le nombran sacerdote, usted salga ese día ahí porque ustedes están hablando mentira. Y si usted le hacen otro santuario en cualquier parte del mundo, no sea en Jerusalén, ustedes están hablando mentira también. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y la tabla del pacto. La tabla del pacto, los 10 mandamientos. Tenía la vara de Aarón y tenía, que rebeldeció, ¿verdad? La vara de Aarón y tenía el maná. ¿Qué representaba el maná? Si usted se va a buscar la historia del maná en el libro de Éxodo, usted va a encontrar que el maná Dios se lo mandaba todos los días, menos el viernes, el sábado. Él le demandaba doble porción el viernes porque él le estaba enseñando a ellos a guardar el sábado porque no lo guardaban bien. Y Dios le estaba enseñando que todos los días podían comer normal y él les daba el otro día, el otro día, el otro día, el otro día normal, pero el viernes tenían que tener doble porción porque el sábado no le iba a llegar nada, porque Dios ese día no iba a mandarle maná, porque Dios lo que quería era que ellos supieran que ese día no se trabajaba y ellos no podían salir al campo a recoger maná. Lo tenían que recoger doble el día antes, usted tiene que cocinar doble el día antes, eso es lo que Dios le quiere decir, no podían prender fuego tampoco. Entonces, Dios le estaba enseñando a ellos, por eso que el arca del pacto tenía que tener maná, que el pan de vida, que Dios quiere dar la comida a cada ser humano y Él es que le da el pan de vida y que Dios se la da, pero Él no quiere que usted salga a buscar nada el sábado, porque ese día Dios no le mande maná. Ese día Dios no le permite usted trabajar, no le permite ir a buscar, a recoger el campo. Dice, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. ¿Por qué la vara de Aarón que reverdeció? Porque la vara de Aarón, hicieron una comparación entre otros sacerdotes y Aarón, y sobre el que rebeldecía ese árbol
ese era el que iba a ser la descendencia de los sacerdocios, de aquel templo. Ese fue el que Dios escogió. Entonces, porque de la tribu de él fue que vino, de la tribu de Leví fue que vino la descendencia de cada, por todas las generaciones hasta llegar a Jesús, eh, quien iba a ser el sacerdote, pero Jesús no vino de esa generación. Jesús no era un sacerdote según la generación de los judíos. Él no era levita. Él era judío, no levita. Entonces, de la vara de Aarón, que rebeldeció, y la tabla del pacto. Usted se preguntará, ¿de dónde vienen los judíos? ¿De dónde vienen los levitas? Bueno, usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos, uno se llamaba Judá y el otro se llamaba Leví. Entonces los levitas vienen de Leví, del hijo que se llamaba Leví, y los judíos vienen del hijo que se llamaba Judá. Punto. Los demás tribus, que eran las otras 10 tribus, que eran las otras 10 hijos de Jacob, se perdieron en la historia porque se desobedecieron tanto a Dios que Dios ni lo mencionó más ya. Esa gente se perdieron. Se regaron. Dios lo ocultó. No se sabe dónde están. Lo dice la misma Biblia. Después hablamos de eso en otro momento. Entonces dice, sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en el detalle. Y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, eso es cuando el Yom Kippur nada más podía entrar una vez al año, no sin sangre, por eso le dije que para eso simbolizaba ese santuario, que había un sacrificio porque representaba a la sangre de Cristo. Dice, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, los pecados de la ignorancia, porque el pueblo se perdió por causa de falta de conocimiento. Entonces, ellos tenían que hacer un sacrificio por la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, la primera parte simbolizaba que los pueblos podían ir cada uno a sacrificar un animal por su pecado, pero el del lugar santísimo, que nada más podía entrar sacerdotes, simbolizaba que había una parte de ese rito que simbolizaba que había una parte que no se había revelado aún, y esa parte que no se había revelado era que Cristo iba a venir y que Cristo era Dios y que Cristo iba a morir y que Dios iba a morir en el lugar del ser humano. Dios murió en el lugar de nosotros. Mira qué privilegio. Nosotros tener un Dios que muere por nosotros. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaba ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, en otros Biblia dice de manos de hombre, es decir, no de esta creación, no, él no es de esta creación, aunque él estaba aquí como que vino a través de una mujer, él no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ya no más macho cabrío, no más animales, ni de becerros, sino, y ay, le quiero justificar algo. Nunca habló aquí de que se usó un cerdo para hacer un sacrificio para expiación del pecado, porque ese era un animal inmundo. Eso no se consideraba un animal un animal santo, un animal puro, un animal que podía representar a Dios. Es un animal inmundo. Todo el que se come eso, en Levítico 11 dice que es un animal impuro. Y todo el que se lo come es impuro hasta la tarde. Si usted se lo come y se lo comía, ya no se lo coma más. Porque eso ni siquiera para hacer los sacrificios se usaba. Dice, ni de becerro, sino por sus propias sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos que el animal tenía que ser sin tacha, un animal limpio, un animal puro.
Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerras, rociada a los inmundos, ¿verdad? Se echaba ese animalito santo, ese animalito bueno, ese animalito sin tacha, a lo inmundo que eran los seres humanos que estaban llenos de pecado, simbolizaban que venía Cristo, que es el Cordero que, y el inmolado, ¿verdad? El que es santo, a morir por una raza humana que está inmunda, que está llena de pecado. ¿Ves? Por eso es que en el libro de Pedro, en el libro de Hechos, dice, le dice a Pedro, no llame inmundo a lo que yo he limpiado, porque el hombre era inmundo hasta que él lo limpió. Pero la gente cree que fue que él limpió el cerdo. Él no vino aquí a limpiar el cerdo porque usted se lo coma. Porque el cerdo sigue comiéndose toda la asquerosidad que se comía. Y el punto de que usted no comiera cerdo, que Dios le puso a usted que no coma cerdo, es porque Dios no quiere que usted contamine el cuerpo de Dios, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Léalo en primera de Colosenses, creo que es 6:22, 19 al 22. Primera de Tesalonicense, perdón. Entonces, vamos a continuar. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, porque no tenía mancha, no tenía pecado, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Entonces, él está haciendo una pregunta. Si antes, que era un sacrificio simbólico, usted era limpiado, ¿cuánto más no lo va a limpiar la sangre, que ya no es el símbolo, sino que es la verdadera sangre? Esté más limpio todavía. Usted ahora es más limpio. Pero también hay algo más. No solamente son las bendiciones, también hay obligaciones. Vamos a ver. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, ¿para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, vieron que la inmundicia significaba transgresión de la ley de Dios, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Entonces, a través de la sangre derramada de Cristo, yo te no tienes que matar un cordero para ser redimido, yo te he redimido. Y tiene ya el llamado a la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Había que morir ¿qué? Tenía que morir Cristo para que usted pueda heredar la salvación. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hasta el primer pacto había que haber una muerte para que haya una remisión de pecado. Y si aún en la primera parte había que tener una muerte, mucho más en el segundo, que era el más perfecto. Por eso había que existir la muerte de Cristo. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, que por eso era que Moisés tenía que estar ahí y presentar lo que estaba en el arca del pacto, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, arcalata e hisopo. Esos eran los instrumentos que usaban para rociar la sangre derramada del corderito. Y roció el mismo libro y también a los del pueblo, diciendo, esa es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, así le decía al pueblo Moisés. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, todo tenía que ser purificado por la sangre del cordero. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón. ¿Han oído ustedes esa canción que canta este hombre mexicano? Y bueno, olvidé el nombre, pero él dice, con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sangre, preciosa sangre. Entonces, esa sangre que fue el precio por la humanidad,
¿La derramó quién? Jesús. Y eso era lo que simbolizaba el viejo pacto, el santuario, el arca del pacto y todo lo que usted y yo estábamos ahorita investigando en Éxodo. Éxodo 23, 25, por ahí. Dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, porque esa gente tenían que hacerlo consecutivamente cada año y también cada día. Una vez al año el Yom Kippur, que era cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, pero cada día tenían que hacer el sacrificio que era en el lugar santo por los pecados del cotidiano, del tiempo en que pecaban. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Dónde fue que entró Jesús? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué el santuario tenía cortinas? Porque la cortina era la sangre de Cristo que iba a ser traspasada. Entonces nosotros, el velo que tenía el santuario era que el velo era el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote no se mataba a sí mismo, el sacerdote iba con sangre ajena, con la sangre del cordero, pero Jesús no vino con sangre ajena, vino con su propia sangre a ser derramado. Él se ofreció a sí mismo para ser derramada la sangre, porque era el único que podía morir por la humanidad. Nadie más, ningún sacerdote humano podía morir por la humanidad, ni ningún ángel podía morir por la humanidad. Solo Dios mismo podía morir por lo que él hizo. Porque recordemos que el plan de Satanás es destruir a Dios, porque él quiere ser Dios. Y Satanás pensó, yo voy a hacer un pacto con Dios, que si él se deja morir él, yo no mato al hombre. Porque el hombre mismo se entregó a que Satanás lo destruya. Entonces, la paga del pecado es muerte. Bueno, la única forma de que ellos no mueran es, yo sé que tú lo amas, yo te voy a dar una oportunidad de que tú te mueras tú. Es como que Dios está ahí eh, entre la espada y la pared, porque ya Él sabe que el hombre mismo decidió morir, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede violar su propia ley, su propio pacto. No sé si ustedes saben que en el pasado los reyes no podían violar su propia ley. Si un rey decía una sentencia, aunque él amara a la persona, tenía que dejarla morir porque ya él lo firmó. Recuerden cuando fue llevado ese, ese muchacho llamado Daniel al pozo de los leones, cómo fueron llevados los tres jóvenes hebreos al lago de fuego, Adán, Mesat y Abednego, cómo fueron ellos, el rey no quería ni siquiera creer que ellos estaban haciendo lo incorrecto, porque él no quería condenarlos. Pero él tuvo que hacerlo porque ya le había dado su palabra de que él quisiera eso tenía que morir y él no podía echar para atrás. También recordemos la historia de cuando la reina Estel está ya intercediendo por su pueblo, que el rey le dice, ya no puedo echar para atrás mi palabra. También recordemos, ella sí pudo, él le dijo, hagan ustedes como ustedes puedan y peleen por su vida. Eso le dijo, pero ya yo dije que podían matar a todos los de tu pueblo, los hebreos. Y ella tuvo, Dios estuvo de parte de ellos y Dios permitió que ellos no fueran matados, sino que ellos cuando peleaban, porque el rey le dio la oportunidad de que peleen por su vida, ellos vencían a sus enemigos. Pero ellos ya estaban sentenciados a que lo podían matar porque había una ley del rey, ¿verdad? Porque hubo una persona que le tenía odio a Mardoqueo y que era Amán, y él hizo que el rey adulaba mucho al rey y le hizo firmar un rey un decreto que después el rey no hallaba cómo echar para atrás porque con un rey da un decreto, era un rey. Así es Dios, Dios dio un decreto y Dios no puede echar para atrás. Entonces, también tenemos otra historia, vamos a ver. Cuando Juan el Bautista le cortan la cabeza, ese rey no quería cortarle la cabeza a Juan el Bautista, al Bautista. Él lo metieron en una trampa. Él se puso a decir, yo daré la mitad de mi reino si tú lo deseas, pero lo que tú pidas yo te lo voy a dar. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ya él había dicho, lo que tú pidas yo te lo voy a dar, y no podía echar para atrás, porque la palabra de un rey no podía echarse para atrás. Aun sea el mismo que le dio la palabra, y aun sea él el rey, no podía echar para atrás su palabra. Porque representaba, ¿qué era lo que significaba un rey terrenal? Un rey terrenal, ellos eran como un dios. Y si estos que eran terrenales no podían echar su palabra para atrás, imagínense usted Dios, mucho menos podía echar su palabra para atrás. Dios es el Rey de Reyes.
y Señor de señores. Y los reyes copian de Dios. Ellos quieren ser como Dios y ellos hacen casi todo lo que Dios hace. Y Dios no echa para atrás. Entonces el ser humano era condenado a muerte porque Dios le dijo, de cierto morirás. Si tú comes del árbol, morirás. Entonces ya la palabra de Dios no podía echarse para atrás. Tenía que morir. Entonces como tenía que haber muerte, tenía que morir alguien en lugar de esa persona o de la raza humana para que esa persona recibiera el pago que merecía, que era la muerte, o un sustituto. Entonces, Dios en su gran misericordia hace el pacto, ese pacto que estamos hablando hace rato, el pacto del arca, el pacto de el arca del pacto, porque él era ese corderito que estaban ellos matando afuera. Eso era el símbolo. El verdadero pacto que vendría después cuando él moría en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese que venía en el arca del pacto era simbolizando que hay un pacto de muerte, un pacto de sangre, y que él andaba con ellos, pero que él un día se iba a manifestar. Y es ahí donde venía la profecía de que venía un Mesías. Ese era el pacto. Pero ellos no entendieron el pacto, porque Dios le habla en parábolas, y ellos no entendían las parábolas, no entendieron nada. Pero cuando el mismo Jesús viene y se le explica, ellos no lo creían, no lo creían, creían que él era un burlador, que él era un mentiroso, que él se estaba haciendo pasar por Dios. Pero él le dijo, si no creen por lo que yo digo, por lo menos crean por mis obras, por lo que yo hago, porque sano a los enfermos, levanto a los muertos, hago ver a los ciegos, y he traído la buena nueva de salvación. Cuando él hablaba, todo el mundo se quedaba atónito, porque él le decía hasta de dónde, hasta quién eran. Él le decía su pasado, le decía de dónde, por ejemplo, debajo de la higuera te vi, antes de que vinieras a mí, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé quién es tu padre. Gente que nunca lo habían visto en su vida y él le decía su vida entera y de dónde procedía. Era imposible que yo no entendiera que él era Dios. Pero lo que estaban usados por Satanás, aún viendo que él era Dios, ellos se aferraron más a creer que no era. Es como que tú tienes la verdad, pero tú tienes una oportunidad de no creer y tú te vas más y te va de parte de la duda para no creer lo que tú ves que a simple vista no necesita espejuelo. Eso le pasaba a ellos, porque ellos amaron más al templo, que le daba vida, le daba dinero, le daba posición, que a Dios, porque ese Dios que ellos estaban viendo delante de ellos no era el Dios que ellos estaban acostumbrados, un Dios que es el Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo da todo, que es el dueño del universo, el dueño del oro. Ellos querían un Dios próspero. Él es un Dios que viene humilde, como un corderito, pero ellos no entendieron que era que representaba el corderito. Por eso era que es lo que se mataba en el templo, era un corderito, porque así era que iba a venir el Mesías. Así era que iba a venir Dios, que iba a venir con la misma humildad de un corderito. Y ellos no entendieron eso, porque no era un león que se mataba, era un corderito. Aunque él es el león de Judá, él es el más grande, el Dios de Todopoderoso, pero él para morir, él no vino como un león, él vino como un corderito, como alguien que no se defiende para nada, que ni siquiera abre su boca. Dice que en el libro de Isaías 53 dice que él no abrió su boca. Él era solamente humilde y esperaba que le dieran toda la bofetada que le dieran, que lo maltrataran, que lo humillaran y le decían, pero si tú eres Dios, defiéndete, si tú eres Dios, a milagros, si tú eres Dios, a que todo lo que te están asesinando no puedan hacerlo. Era como que, y si tú eres Dios, baja de esta cruz. Como que el diablo lo estaba agitando ahí como para que él demostrara. Y él con todo el poder que tenía para hacerlo, no lo hizo por amor a nosotros, porque él no quería que el hombre muriera, no quería que el ser humano, aunque todos los seres humanos somos así como que somos tan malos. Yo digo que somos malos porque no aceptamos esa verdad completamente, sino que siempre lo queremos hacer según nuestra conveniencia. Ni siquiera queremos guardar el sábado, que fue el día de Dios, porque nos conviene más hacerlo tonto, como lo hizo el pueblo de Israel cuando conoció a Jesús, que se hizo el tonto de que no quería creer que era Dios porque le convenía más no creer. Usan el medio de la duda para justificarse, para seguir pecando. Y así en otras cosas aparte del sábado, no solamente eso. Vamos a continuar. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejor sacrificio que estos, mejor sacrificio que los corderitos, que era el cordero que quita el pecado del mundo, el mismo Dios que se sacrifica. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? Ya no con sangre ajena, sino con la sangre del mismo sacerdocio que el sacerdote para siempre, Jesús. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si ya todo está limpio, la gente no importa lo que peque, no importa que no guarden los mandamientos están abolidos. Los mandamientos son lo que te dicen en qué tú estás pecando y por qué te vas a perder, porque nadie es juzgado si no hay una ley. La ley era el pecado de la transgresión de la ley de Dios. No hubiera pecado si no hubiera ley. Entonces, ¿por qué hay un juicio? Aquí te está diciendo en Hebreos 10:27 que hay un juicio. Y para que haya un juicio tiene que haber una ley. ¿Y por qué ley que te van a juzgar? ¿Por la ley del Papa? ¿Por la ley de Constantino? No, por la ley de Dios. Porque Él te va a decir, ¿te acuerdas que Él dijo cómo tenía que ser el santuario? Él te va a decir, Él le dijo a ellos cómo tenía que ser las medidas, todo exacto para hacer ese santuario. Ahora Él te va a decir a ti, yo te di las medidas de los mandamientos, yo te di esos mandamientos completos y te dije cómo guardarlos, por qué guardaste lo que no eran, por qué hiciste lo que no te mandé. Yo no te mandé a hacer eso, yo no te mandé a adorar imágenes, yo no te mandé a ti a guardar el domingo, yo no te mandé a decir que ya los mandamientos estaban abolidos, yo no te quité los mandamientos, le escribí en tu mente, ahora están más fijos que antes, te lo escribí en el corazón, ahora como dices tú que no. ¿Acaso eres tú Dios en ti mismo? ¿Eres tú como Satanás, que Satanás se quiso ser Dios en sí mismo sin ser Dios? Entonces, cuando una persona hace su propio mandamiento, es Satanás que tiene adentro. No es, a por más que quiera aparentar y disfrazarse de cristiano, como se disfrazó Satanás para poder engañar a Eva, no es cristiano, es solo un falso cristiano. Así como nos decía GPT ahorita que hay miles y miles y millones todavía ya de cristianos en el mundo con diferentes denominaciones, pero que solo guardando el sábado hay unas cuantas denominaciones. Pero ¿qué pasa? Que de esos que guardan el sábado, hay muchos que no han entendido exactamente también que hay cosas que tampoco pueden hacer, como por ejemplo eh, comer carne inmunda. Porque no han entendido tampoco esa parte de ahí, que de ahí le voy a hacer yo un videito un día para que entiendan por qué no se puede comer cerdo. Mientras tanto, vayan leyendo Levítico 11, Isaías 66:17. Los que comen carne de cerdo, culebra y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Eso está en Isaías 66:17. Y cuando Dios le habló a, a Pedro, no le dijo que se coma todo lo que estaba en el lienzo, porque usted no se va a comer lo que estaba en el lienzo. En el lienzo había cucarachas, ratones y todo tipo de alimaña. Dice todo tipo de alimaña. ¿Qué son todo tipo de alimaña? Aunque no le menciona exactamente, oh, tenía cucaracha, tenía ratón, pero si usted comienza a buscar lo que significa alimaña, usted va a saber que tenía de todas esas ratas y todas esas cosas asquerosas. Entonces, él le explicó también que era que fuera donde Cornelio. No le dijo que era que se coma eso. Él le dijo, Señor, pero eso nunca nada inmundo comido. Entonces le dijo, llama inmundo lo que yo he limpiado, pero leímos ahorita que se le llamaba inmundo al pueblo de Dios, al pueblo que había pecado. Entonces lo que Dios dice es, no llame inmundo a esas personas que no son del pueblo de Dios, que ya por el solo hecho de ser del pueblo que no era el pueblo circuncidado, son condenados a muerte porque ellos no eran el pueblo elegido de Dios. Ya no llame inmundo a esos pueblos, ni tampoco a los pecadores, porque si ellos se arrepienten por la sangre de Cristo, son limpios. No lo llames inmundo porque lo he limpiado. Y cuando él lo manda donde Cornelio, él no se da cuenta todavía de lo que significa eso, pero me estoy extendiendo, eso era para otro video, pero cuando Cornelio le manda los mensajeros, él entiende lo que significaba la visión. Lean eso, eso está en Hechos 10, Hechos 11, leanlo para que ustedes entiendan que a ustedes les han estado engañando toda su vida diciéndole una mentira, porque ustedes se llevan de lo que le dice un predicador que nada más lee un pedacito, un cuadrito y de ahí se va y hace una iglesia. Eso es increíble. Dice, y no para ofrecerse muchas veces,
Samuel. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya Jesús no viene como vino la primera vez a relacionarse con nosotros, meterse entre nosotros, a ser como un humano. No va a venir como un niño, va a venir como Dios. Él va a venir como lo que Él es, como Dios, sin relacionarse con el pecado. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, por eso es que ya no podemos hacer más, más de que, oh, que hay que hacer otro santuario, hay que hacer otra casa para Dios, para hacer sacrificio. Eso es pecado, porque ya Dios era ese sacrificio final, ya no hay que hacer más. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces él le ofreció un cuerpo humano, pero no, él ya existía y vino a hacer ese sacrificio. Dice, como en los rollos del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué era esa ley que se hacía? Que se hacían los sacrificios. Un poco de agua. Esa ley que se hacía según los sacrificios. Esa era la ley ceremonial, donde se hacía la ceremonia de matar el cordero, regar con el hisopo esa sangre y simbolizaba que la sangre de ese cordero sanaba a la persona, la salvaba de la muerte eterna. Pero ya, eso era el símbolo, ya no es necesario. Esa ley fue la que fue abolida, la ley ceremonial, no los 10 mandamientos, para nada. Dice, y diciendo, entonces vamos a ver, hay una ley ceremonial y una ley moral. Entonces la ley moral es la ley de los 10 mandamientos, esa no fue abolida. Porque esos son los mandamientos por los cuales usted va a ir a un juicio y te lo van a condenar porque usted o violó o no violó esos mandamientos. Y dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya no tiene que matar más corderos, pero usted todavía, si usted no va a la sangre de Cristo con los pecados que usted hace para que Cristo lo salve, y usted, después que peca y es salvo por la sangre de Cristo, usted vuelve y peca, es como que usted le está diciendo a Cristo, ven a morir de nuevo porque ya los pecados que tú me perdonaste por lo que yo hice, ya yo los repetí y no me importó. Entonces usted está diciendo a Cristo que hay que morir otra vez y él no va a morir de nuevo porque ya él murió para siempre. Él dijo, morir resucité ya. El que está salvo por la sangre de Cristo está salvo, pero ya no peques más. No peques más porque puede ser que te venga algo peor. ¿Qué puede ser peor que una gente que esté enfermo y lo levanten de 38 años al lado de un lago de Bethesda queriendo entrar? ¿Qué le dijo así? ¿Qué puede ser peor? La muerte eterna, amigos. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Repitió lo mismo. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estamos en Hebreo 10, 12 hasta, ahora irlo hasta abajo. Dice, así, en el 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, el lugar santísimo era el segundo departamento donde entraba una vez al año, el Yom Kippur, recordemos eso, lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo, esto es de su carne, como le dije ahorita, el velo, camino, el santuario estaba dividido en lugar santo, lugar santísimo. Cuando usted pasa al velo, es la sangre de que es el cuerpo de Cristo, dice que es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, unos a otros tenemos que darnos esperanza y enseñarnos la palabra de Dios como estamos haciendo ahora. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejen de ir a la iglesia, eso que dice congregarse, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando ustedes vean que ya se está cumpliendo toda la profecía, congréguese más, lea más y estudie más la palabra de Dios y conságrese más a Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos libremente, oh no, ya yo sé que Cristo murió por mí, ya yo no tengo que guardar el mandamiento porque ya su sangre me va a limpiar y yo estoy bien y su gracia me salva. Estamos hablando de que es una gracia que te salva, pero te dice no peques más. Y aquí lo está confirmando, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no va a volver a morir por ti, porque tú no estás obedeciendo a propósito, sino una horrenda y expectación de juicio y de el borde fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que le espera entonces? A los que vuelven a pecarle porque conocen la verdad y pecan voluntariamente, una horrenda muerte y una condenación. Y muerte en fuego, fuego eterno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente. Eh, en aquellos tiempos que violaba la ley de Moisés, lo mataban. Y aquí te lo está recordando. Entonces, por dos o tres testigos muere irremediablemente. Pero aquí no lo dice como en el pasado, sino como en el presente, porque aquí se le está diciendo al pueblo que todavía estaba obedeciendo la ley de Moisés y que no está aceptando a Jesús todavía por el sacrificio. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente. Ellos estaban en ese momento todavía matando a los que violaban la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, si tú por la ley de Moisés, por dos testigos, tú morir irremediablemente, entonces aquí te está diciendo cuánto más te vas tú a morir por haber violado la ley de Dios. Oye, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merezca el que pisoteare al Hijo de Dios? Muerte eterna. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Estamos hablando del arca del pacto, la sangre del pacto, que ya no necesitamos más el arca del pacto, porque el arca del pacto lo que simbolizaba era la sangre del pacto. Entonces, si por el arca del pacto, con dos o tres testigos, que era la ley de Moisés, mataban a la persona por desobediencia, porque tú piensas ahora que si tú desobedeces a Dios, que es el pacto real, tú te vas a quedar vivo. Dice que tendrá mayor castigo porque mayor es el que Moisés. Si tú, por hacer algo contra la ley de Moisés, tú eras condenado a muerte y Moisés era que un simple pecador igual que todos los seres humanos, lo único que había sido elegido para ser sacerdote temporal en la tierra, mucho más te vas a morir tú si tú violas la ley de Dios, que no un sacerdote temporal, es un sacerdote para siempre y es el mismo Dios santo, santo, santo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? ¿Cómo tú pisoteas al Hijo de Dios? Cuando tú coges sus mandamientos que están escritos en tu mente y en tu corazón y no te importa. Y tú sigues pecando y diciendo que tú eres que tú ya por la sangre de Cristo eres salvo y cuando tú sigues mintiendo, sigues fornicando, sigues engañando, sigues llevándote el mundo por delante, amando más el dinero que a Dios, pone todo en primer lugar menos a Dios, no lee la Biblia, no lees, no predicas, no
no te humillas delante de Dios, no amas a tu hermano, lo, tu hermano para ti es como una basura que tú la ves en el frente y la quieres quemar porque ya te molesta. Todo el que asesina, el que, el que roba, todo lo que dicen los mandamientos, eso es lo que los mandamientos dicen que no haga. Por eso que la gente dice que ya fueron abolidos, porque no quieren dejar, no quieren obedecer, no quieren dejar de hacer lo malo. Y es más fácil decir los mandamientos fueron abolidos y irse a fornicar. Dale culto al cuerpo, dale culto a la carne. Dice la Biblia, la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne está mirando todo el tiempo hacia abajo, hacia el pecado, pero el espíritu mira a Dios. Pero la gente prefiere obedecer más lo que le pide la carne que lo que le pide Dios. Y es más fácil decir los mandamientos están abolidos y hacer lo que le gusta al cuerpo. Dios te dice a ti que guardes su sábado, pero ellos entienden lo que no quieren guardar el sábado, que ese día se gana más dinero. Y es más fácil decir, yo estoy de acuerdo en que fueron abolidos, como dijo el Papa o dijo Constantino, porque me conviene más, y me hago el tonto y me hago el loco y yo hago muchos favores y le hago creer al mundo que yo soy bueno y ya yo soy santo. Pero usted no puede engañar a Dios y Dios le dijo que son los 10 mandamientos y usted va a ser juzgado en ese juicio que acabamos de leer ahí del pacto con los 10 mandamientos de Dios, no con los 10 mandamientos del Papa. Y si usted después que lea esto o escuche esto, usted sigue creyendo en esa falacia porque a usted le interesa más, porque usted quiere hacer como los fariseos que prefieren eh, no perder el templo que obedecerle a un Dios que ellos veían que era humilde y manso, que no le daba riquezas terrenales, entonces usted está perdiendo su alma porque usted quiere, porque usted está cambiando su alma por cosas de este mundo. Eso es todo, ese es el resumen de todo esto. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cuando usted hace afrenta al Espíritu de gracia, cuando usted sabe que la sangre de Cristo fue para limpiar de la inmundicia de su pecado y usted sigue en su inmundicia y no le importa. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, yo soy abogada y yo sé cómo se juzga a las personas. Las personas no se pueden juzgar si no hay una ley. Usted, por la única cosa que usted la llevan a un juicio, es porque usted está violando una ley. Entonces, ¿cuál ley usted está violando si usted aquí dice que usted va a ir a un juicio? La ley de Dios. ¿Usted conoce alguna otra ley que no sea la ley de Dios? La ley del catecismo no es la ley de Dios. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. ¿Usted quiere caer en mano de Dios vivo o caer en mano de un ser humano que lo anda persiguiendo? La gente de la antigüedad preferían morirse en la guerra para no caer en la mano de Dios vivo. Ellos preferían caer en la mano del ser humano que destruía su cuerpo pero no podía destruir su alma. Y dice la Biblia que el hombre puede destruirte tu cuerpo pero no tu alma, porque lo que importa del ser humano es el alma. Pero gracias a Dios que ya no estamos en ese tiempo, pero ahora es más fácil obedecer a Dios. Pero las personas no quieren obedecer a Dios porque se acostumbraron tanto a lo fácil, que está demasiado fácil ser cristiano ahora, que quieren cogerlo más fácil todavía. Y como quiera piensan que eso no es nada, que ya por gracia están salvos y que pueden hacer y deshacer y que solamente con ir a cantar a una iglesia, saltar en una iglesia y decir que son cristianos y decirle a una persona, yo te voy a hacer un favor, te traje una migaja. Hay una parábola en la Biblia que habla de eso, de la migaja. Un hombre rico se sentía muy poderoso, tenía un hombre muy pobre en el frente de su casa, al lado de su puerta, y él le tiraba las migajas y el pobre se comía toda la migaja que le tiraba el rico y el pobre aparentemente vivía bien, ¿verdad? Por la migaja que recibía del rico, por eso nunca se le quitaba de la puerta. Pero un día él muere el rico y muere el pobre. Y cuando el pobre está en el cielo y el rico está en el infierno, le dice el pobre al rico, el rico al pobre, perdón, oye, habla con Abraham y dile que me deje, que tú me, por favor, me refresque, aunque sea un poco, porque me estoy quemando aquí. Y le dice, no,
Le responde, no, él estuvo en la tierra mal y tú estuviste bien, ahora él está bien y tú estás mal, porque es lo justo, ¿no? Entonces, él le dice, oh, pero mándale aunque sea decir a los que quedaron en la tierra, a los familiares que me quedaron en la tierra, para que a ellos no le pase lo mismo que a mí, lo que le va a pasar si ellos no se arrepienten de lo que están haciendo malo. Y le dice, no, porque aunque bajare el mis, un muerto y se resucitara y ellos vieran que resucitó, aún así ellos seguirían haciendo el pecado porque es que ellos son duros de servir, ellos no tienen el corazón endurecido, no quieren obedecer, no es que no saben, es que no quieren obedecer. Y ese que representa la parábola es exactamente lo que está pasando ahí. Eh, el rico cree que dando migajas, eso tiene doble sentido, esa parábola, es una parábola, no es que literalmente Moisés está ahí arriba y dije que está recibiendo los muertos. Eso representa que hay personas que creen que dándole migaja a los que son necesitados, ya cuando se mueran se van a ir al cielo. Fíjese cómo ese que le daba migajas al pobre como quiera de fuera infierno. No es eso lo que te va a salvar. Dios te manda a hacer la obra, porque también si tú no haces la obra, tú no te vas a salvar, porque te dice que cuando vio a alguna gente con sed, le dio, ese fue a Dios que se lo hizo, cuando lo vio desnudo, cuando lo vio enfermo, y el que no lo hizo le dirá apartado de mi obrador de maldad. Entonces sí hay que hacer la obra, pero no es que usted nada más va a hacer la obra, no es que usted le va a dar la migaja que usted quiera a alguien y ya por eso usted se salvó, porque usted compró a Dios con la migaja que le dio a un pobre. Las dos cosas son necesarias, tanto darle al pobre, pero también que tú reconozcas tus pecados y que tú escuches la voz de aquel que aún estando muerto, volvió a la vida. Porque la parábola habla de que el que estaba en el infierno le dijo, manda a alguien de aquí para que vea y que le diga a ellos, a los que están en la tierra todavía vivos, lo que le va a pasar cuando muera. Y le dice, no, es que aunque viniera una gente y resucitara y volviera a la vida, ellos vieran a un muerto revivir de nuevo, ellos no creyeran. Y eso fue lo que le pasó con Jesús. Ellos vieron, primeramente vieron a Lázaro que volvió a la vida y no creyeron. Ellos vieron a Lázaro que estaba muerto 4 días, ya hería, y vieron que ese personaje que decían ellos mismos que si era que él se creía Dios, que era un blasfemo, él estaba haciendo la misma obra de Dios, estaba levantando muertos. Ellos no creyeron. Pero también él mismo después asesinado, crucificado y resucita el tercer día y ellos se dan cuenta, se desaparece de la tumba. Todo el mundo está diciendo que resucitó. Algunos lo vieron y él se le aparece y lo ven subir en las nubes. Los discípulos, habían como 50 personas ahí y ellos dan testimonio y hasta mueren por lo que están diciendo. Nadie muere por una mentira. Y más si eso que están diciendo, ellos en principio, como Pablo que es Saulo, él mismo lo perseguía creyendo que él estaba haciendo lo bueno. Esas personas estaban tan seguras de que habían visto a Dios, que habían visto a Jesús resucitado, que eran capaces de morir por él. No porque eran caprichosos, porque el mismo Pablo hasta muere, hasta mató a Esteban, o de su asesino. Esas personas están muriendo, están siendo perseguidas. A Saulo, que era el que perseguía, que primero delante de él matan a Saulo. Si Saulo permite que maten a Esteban, no que matan a Saulo lo matan después, Saulo es Pablo, que yo le cambié el nombre. Este hombre, este hombre que perseguía a los cristianos, después él es perseguido y él le da testimonio porque yo vi a Dios, yo lo vi resucitado, yo vi a Jesús y no le creen. Mejor lo mata. Le cortaron la cabeza a él. Entonces, ahí se cumplió esa parábola, que aunque vean un muerto resucitado, su corazón estaba tan endurecido por el pecado que no querían creer. No creyeron, prefirieron morirse. Entonces, la parábola hay que entenderla y no creer cosas, cuentos de camino, y escudriñar bien las escrituras porque en ellos parece estar la vida eterna para que no te digan una cosa por otra. Con estas palabras vamos a terminar este estudio bíblico que hicimos hoy. Ojalá lo puedan ver completo y lo que lo vieron completo lo puedan compartir. Este sí quiero que lo compartan mucho porque este video es para entender qué es el pacto.
y otras cosas más de las cuales hablamos, el juicio y todas las cosas. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este video, te damos gracias por el conocimiento que nos diste, te damos gracias porque tú has permitido que a través de la inteligencia artificial también lo que hemos dicho los cristianos sea confirmado. Te pedimos, Señor, que esta palabra de vida sea llevada a toda parte del mundo para que nadie sea engañado. Ayúdanos a obedecerte y a serte fiel para que no seamos encontrados faltos, para que tu sangre derramada en la cruz del Calvario, oh Padre Santo, no sea en vano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengan una feliz noche y que Dios le bendiga y que Dios nos siga usando para compartir el video. Dale like para que todo el mundo lo pueda ver y YouTube se lo mande y para seguir predicando y entendiendo lo que leemos. En el nombre de Jesús, gracias por ver este video y por favor apoyen este canal. Bye. Dios le bendiga a todos.